para seguir abordando este tema tan doloroso, más que nada, porque hablamos de la pérdida de una joven vida, ya estamos con el odontólogo Jorge Pino, también docente universitario. Doctor, ¿existe este tratamiento con 2 gramos de flúor? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Guillermo Grance, creo que están en el piso también Susan y Marta. Buenas noches, doctor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? A la pregunta, básicamente ese dosaje que ustedes están hablando ahí, el guarismo no corresponde a un tratamiento ni se encuadra básicamente para ese tipo de diagnóstico y posterior tratamiento. O sea que no estamos hablando prácticamente de una coherencia en cuanto al producto, al elemento, por así decirlo, en cuestión y al diagnóstico o posterior tratamiento del mismo, ¿verdad? O sea que no se encuadra en los artículos científicos, no se encuadra en la parte de la literatura, ¿verdad? ¿Y qué falló, Nosotros, en, qué falló, doctor? sí, ¿Falló la dosis? ¿Se utiliza para este tipo de dolencias? generalmente nosotros, quiero hablar un poquito de la parte de lo que nosotros utilizamos en consultorio, yo como ortopediatra, también ortodoncista, que utilizo yo como un elemento importante el flúor. Uno, para pacientes de repente que tienen hipersensibilidad después de un tratamiento ortodóntico, el consumo de hidratos de carbono hace lo posible que el paciente caiga con algún tipo de desmineralización, que muchas de las veces también es muy importante estas topificaciones, pero las topificaciones que nosotros las hacemos en dosis bajas, no en este gramaje. Estamos hablando de miligramos, no hablamos de gramos. Entonces, a lo mejor ese factor M hoy nos obliga a estar hablando de este tema, ¿verdad? Ujú. Y en el infortunio profesional y infortunio humano, lastimosamente, nos encuadra en este tiempo, ¿verdad? Ujú. Para niños, justamente, doctor, de repente se aplican, como mencionabas vos, así en dosis pequeñas, pero en esta cuestión que era algo específicamente para el hueso, una regeneración ósea, lo que mencionaban, ¿cómo aplica el flúor, doctor? El flúor básicamente está tipificado para regenerar el hueso, para activar los osteoclastos, que son los formadores de hueso, pero en cantidades abismales no es lo recomendable, ¿verdad? Como te venía diciendo, nosotros utilizamos esto para remineralizar las piezas dentarias, también básicamente en pacientes con hipersensibilidad y en caso de que queramos regenerar o formar hueso, pero no con una concentración bastante elevada, ¿verdad? Doc- Quisiera hacer un sí, poquito un puntapié en este punto, ¿verdad? En el tema de las dosis. Nosotros tomamos en consideración lo que se llama dosis probablemente tóxica y tomamos como referencia el guarismo la cifra de 5 gramos básicamente como ya tóxica diaria, ¿verdad? Por eso me limito un poco a hacer el siguiente cálculo, ¿verdad? Si la paciente tuviera 70 kilogramos de peso, multiplicaríamos por esa cifra que le estaba comentando de 0,07 y nos va a dar una cifra de cuál es la intoxicación crónica, el tope básicamente, y llega inclusive a 4,9, ¿sí? doctor, Entonces, acá hay y un... nuestro techo es 5, Sí. ¿sí? Es un poco complicado que la gente haga estos cálculos, doctor. Obviamente, como decía en el informe, esta paciente que estudiaba odontología confió en su odontóloga y existe justamente por eso este temor ahora en mucha gente de qué me van a recetar, tengo que revisar, está bien, está mal. ¿Qué se puede hacer? Ustedes están hablando con otros odontólogos, se habla también de una empresa que preparó, que consultó ese miligramo también, no hubo un cruzamiento, hubo un cruzamiento. ¿Qué se puede hablar para evitar este tipo de situaciones? Y la comunicación, Guillermo, es muy importante, ¿verdad? Si hablamos de los conceptos, lo que es prescribir en vez de recetar, ¿verdad? Nosotros prescribimos medicamentos, fármacos y también otro elemento también importante a tener en consideración es la transcripción. Entonces los fiscales intervinientes, en este caso muy probable, van a tener que entender qué es lo que pasó, si hubo una buena transcripción, una buena prescripción
Entonces esos son los elementos en los cuales van a tener que... Todo esto es muy incipiente, creo yo, ahora mismo. Creo que se van a ir arrimando los datos importantes para poder ir cerrando el caso, ¿verdad? Pero nosotros como gremio médico estamos muy golpeados básicamente porque, bueno, en Luta básicamente a una alumna de la facultad también golpea a una colega, ¿verdad? Que se pone un poco en tesitura la capacidad de la misma y yo la conozco, la doctora, y es realmente muy capacitada, ¿verdad? Doctor, O sea, yo no pongo en duda la capacidad de la doctora, ¿verdad? no, y por eso, la conoces, creo que conoces también a la víctima ya en este caso, doctor, y me imagino que más doloroso todavía para ustedes, y por eso, ¿qué pudo haber pasado acá? Y bueno, como te dije, Guillermo, el infortunio humano, el infortunio profesional hace que de repente lastimosamente estemos hoy reunidos hablando de este tema, ¿verdad? No se dio en la literatura, no hay un histórico para poder entender que fue letal. Era una pregunta de examen que nosotros siempre hacemos en odontopediatría, ¿verdad? El tipo de dosis, cómo administrarlo, ¿verdad? Pero hoy se ve dibujado en la terrible realidad, tanto profesionalmente como familiar. Yo como papá también me pongo en cuestión de la familia enlutada, ¿verdad? Así que va también para ellos mi cristiana resignación y mis pésames también para ellos, ¿verdad? Gracias, doctor, por el tiempo. No, un abrazo a ustedes y gracias por el tiempo. El doctor Jorge Pino, odontólogo.